¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de crónicas de mi ciudad MX. En esta ocasión vamos a ver un video sobre la década de los años 60. Vamos a hacer un recorrido, vamos a conocerla. Acompáñenme. Pero amigos, antes no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal, pues eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenidos. Amigos, la mayoría de gente que ve nuestros videos no está suscrita al canal, así es que suscríbanse amigos, no cuesta nada, es absolutamente gratis. Y bueno, sin más que decir, acompáñenme. Imaginen por un momento cerrar los ojos y transportarse, no a un lugar exótico y lejano, sino a un tiempo vibrante y contradictorio, a un corazón urbano que latía con una fuerza inusitada. La Ciudad de México, durante la década de 1960. Aquellos fueron años suspendidos entre la promesa radiante del milagro mexicano y las sombras crecientes de un sistema político que se resistía al cambio. La capital, esa urbe monstruosa y fascinante, era el epicentro de esta dualidad, un crisol donde la modernidad irrumpía con estruendo, mientras las tradiciones se aferraban con tenacidad. Hablar de los 60 en la Ciudad de México es hablar de una era de optimismo casi palpable. El modelo económico del desarrollo estabilizador, implementado desde la década anterior, parecía rendir frutos. La ciudad crecía a un ritmo vertiginoso, devorando antiguos pueblos, extendiendo sus avenidas como tentáculos de asfalto. Se erigían edificios emblemáticos, símbolos de una prosperidad que se anhelaba perenne. La clase media, hija de este modelo, se consolidaba, accedía a nuevos bienes de consumo, a la educación superior y soñaba con un futuro brillante, al amparo de la estabilidad que ofrecía el omnipresente Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Era una formalidad casi coreografiada. El país avanzaba, la capital era su escaparate más lustroso y el sistema paternalista y autoritario garantizaba el orden. Pero bajo esa superficie pulida, las corrientes subterráneas de la inconformidad comenzaban a agitarse. Recorrer la Ciudad de México de principios de los 60 era ser testigo de contrastes asombrosos. El Paseo de la Reforma se consolidaba como el eje de la modernidad, flanqueado por edificios de oficinas con fachadas de cristal y acero. El automóvil, símbolo de estatus por excelencia, comenzaba a adueñarse de las calles, generando los primeros embotellamientos que hoy nos parecen tan característicos. Surgían los peceros, esos taxis colectivos que trazaban rutas inverosímiles y se convertían en un microcosmos de la sociedad capitalina. La arquitectura reflejaba esta ambición. Obras magnas como el Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, no solo eran hitos constructivos, sino declaraciones de identidad nacional, un intento de conciliar el glorioso pasado prehispánico con un presente que se quería cosmopolita. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, proyectada por Mario Pani, se erigía como un experimento monumental de vivienda moderna, una ciudad dentro de la ciudad que prometía eficiencia y comunidad, aunque su futuro revelaría otras facetas. Mientras tanto, a pocas calles de estas moles de concreto, los barrios tradicionales resistían. Tepito, La Merced, La Guerrero conservaban su propio pulso. Sus mercados bulliciosos, sus vecindades como paneles humanos, sus códigos y lenguajes particulares, el olor a fritanga se mezclaba con el de los perfumes importados que se vendían
en las nuevas tiendas departamentales del centro o de la zona rosa, ese enclave de sofisticación y vida nocturna que florecía al compás de la década. Era una ciudad de muchas ciudades, un mosaico complejo, donde el México profundo convivía, no siempre armónicamente, con el México que aspiraba a ser parte del primer mundo. La música fue quizás uno de los lenguajes más elocuentes de la época. Los primeros años 60 vibraron al ritmo del rock and roll en español. Grupos como los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans o las Mary Jets adaptaban los éxitos anglosajones con letras ingenuas y ritmos pegajosos, convirtiéndose en ídolos de una juventud ávida de nuevas expresiones. Las tardeadas, los cafés cantantes, improvisados, las fiestas caseras se llenaban con los acordes de Popotitos, La Plaga o agujetas de color de rosa. Era una rebeldía edulcorada, un primer coqueteo con la identidad juvenil que rompía tímidamente con la solemnidad de las generaciones anteriores. Sin embargo, el bolero y la balada romántica seguían reinando en los corazones sentimentales. Las voces de Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz o las melancólicas interpretaciones de Javier Solís llenaban las ondas radiofónicas y las serenatas furtivas. La música ranchera con figuras consagradas como José Alfredo Jiménez o Lola Beltrán mantenían su estatus de emblema social, resonando en las cantinas y las celebraciones familiares. Hacia mediados y finales de la década, la influencia internacional se hizo más patente. La bitlemanía cruzó el Atlántico, y aunque el rock se vio confinado a ciertos círculos y enfrentó la desconfianza oficial, su espíritu contestatario comenzaba a permear. Surgieron propuestas más experimentales y letras con mayor contenido social, aunque todavía de forma incipiente. La música era un reflejo fiel de la sociedad, una mezcla de alegría despreocupada, romanticismo tradicional y una creciente inquietud que buscaba nuevos canales de expresión. La moda de los 60 en la Ciudad de México fue un fascinante viaje desde la elegancia estructurada de principios de la década hacia la liberación de las formas y el estallido de color. Al inicio, la influencia de los 50 aún era visible. Las mujeres lucían faldas amplias o entalladas a la rodilla, cinturas marcadas al estilo avispa, peinados elaborados con crepé y laca, y un maquillaje discreto pero impecable. Jacqueline Kennedy era un referente de estilo internacional. Los hombres vestían trajes sobrios, camisas blancas y corbatas delgadas. La formalidad era la norma en la mayoría de los ámbitos sociales. Pero la revolución estaba en marcha. A medida que avanzaba la década, la influencia de la moda mood londinense y el estilo yeye francés comenzaban a filtrarse. Las faldas se acortaron drásticamente, escandalizando a los sectores más conservadores con la llegada de la minifalda. Los vestidos de línea A, los estampados geométricos y psicodélicos, los colores vibrantes, naranja, fuchsia, verde limón, las botas altas y los accesorios de plástico se adueñaron de los guardarropas juveniles. El cabello se llevaba más suelto, a veces liso y largo con flequillo, o en cortes geométricos como el bob Twiggy. Se convirtió en el nuevo ícono. Los hombres también relajaron su vestimenta. Los trajes se ajustaron, las solapas se ensancharon, los pantalones acampanados hicieron su aparición hacia el final de la década. Los cuellos de tortuga, las chamarras de cuero y el cabello un poco más largo se volvieron símbolos de una masculinidad que también buscaba nuevas formas de expresión. Ir de compras a tiendas como el Palacio de Hierro o Liverpool era una experiencia, pero también surgían boutiques en la zona rosa que ofrecían las últimas tendencias importadas. La moda, como la música, se convirtió en un campo de batalla generacional y un símbolo visible del deseo de cambio y modernidad.
Políticamente, la década estuvo marcada por la hegemonía absoluta del PRI, un sistema que Mario Vargas Llosa definiría años más tarde como la dictadura perfecta. La presidencia de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, se caracterizó por una imagen de dinamismo y apertura internacional. Fue el anfitrión de importantes visitas de Estado y promovió la imagen de México en el exterior, combinada con un férreo control interno. Se nacionalizó la industria eléctrica y se creó el ISSSTE, medidas que reforzaban el papel del Estado benefactor, pero también su control sobre la sociedad. La sucesión presidencial recayó en Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, una figura que representaba el ala más dura y conservadora del partido. Su mandato coincidió con un periodo de creciente efervescencia social a nivel mundial, y México no fue la excepción. El autoritarismo del régimen, la falta de libertades demócratas reales, la corrupción y la desigualdad social, maquillada por las cifras macroeconómicas del milagro, comenzaron a generar un descontento cada vez más visible, especialmente en los sectores medios e intelectuales, y sobre todo entre los estudiantes universitarios. Las universidades como la UNAM y el Politécnico Nacional se convirtieron en hervideros de debate y crítica. Los estudiantes, influenciados por los movimientos globales, la Revolución Cubana, el Mayo francés, las protestas como la Guerra de Vietnam, empezaron a cuestionar no solo las políticas educativas, sino la naturaleza misma del sistema político mexicano. Exigían diálogo, democracia, libertad de expresión y el fin de la represión. Y entonces llegó 1968, un año que debía ser la culminación del sueño mexicano, la consagración internacional con la celebración de los Juegos Olímpicos en octubre, los primeros organizados por un país en vías de desarrollo y en una ciudad de habla hispana. La Ciudad de México se engalanó, se construyeron instalaciones deportivas de vanguardia, como el Estadio Azteca, aunque fue inaugurado en 1966, fue sede principal, el Palacio de los Deportes y la Villa Olímpica. El logotipo multicolor diseñado por Lance Wyman inundó la ciudad, prometiendo paz y hermandad. Pero la realidad era otra. Desde julio, una serie de enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas del orden escalaron rápidamente. Lo que comenzó como una disputa entre escuelas rivales fue reprimido con una brutalidad desmedida por el cuerpo de granaderos, violando incluso la autonomía universitaria al ocupar instalaciones de la UNAM y del IPN. Esto unificó al movimiento estudiantil, que formó el Consejo Nacional de Huelga y organizó manifestaciones multitudinarias exigiendo el cumplimiento de un pliego petitorio que incluía la liberación de presos políticos, la derogación de artículos represivos del Código Penal y el deslinde de responsabilidades por la represión. El gobierno de Díaz Ordaz, obsesionado por mantener una imagen de orden y estabilidad ante el mundo por las Olimpiadas, optó por la intransigencia y la fuerza. La tensión alcanzó su punto álgido la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Miles de estudiantes, profesores, padres de familia y ciudadanos se habían congregado para un mitin pacífico. Al caer la tarde, mientras los líderes estudiantiles hablaban desde el tercer piso del edificio Chihuahua, la plaza fue cercada por el ejército y el batallón Olimpia, un grupo paramilitar. Se escucharon disparos, el pánico se desató. Lo que siguió fue una masacre. Cientos de personas, la cifra exacta sigue siendo objeto de debate y controversia, fueron asesinadas, heridas o detenidas esa noche. El gobierno intentó ocultar la magnitud de la tragedia, hablando de un enfrentamiento provocado por los estudiantes. 10 días después, el 12 de octubre, Gustavo Díaz Ordaz inauguraba los Juegos Olímpicos de la Olimpiada en el Estadio Olímpico Universitario.
La fanfarria sonó, la paloma de la paz fue liberada, pero sobre la fiesta deportiva flotaba la sombra ominosa de Tlatelolco. La matanza marcó un punto de inflexión brutal, quebró la ilusión del progreso armónico, desnudó la naturaleza autoritaria del régimen y dejó una herida profunda en la conciencia nacional que aún no termina de cerrar. La década de los 60 en la Ciudad de México fue, en esencia, una era de profundos claroscuros. Fue el tiempo del optimismo desarrollista y la efervescencia cultural, de la modernización arquitectónica y la explosión juvenil. Fue la década del rock and roll, la minifalda y los sueños de prosperidad de una clase media emergente. Pero fue también la década del autoritarismo priista, de la desigualdad persistente tras la fachada del milagro, de la cerrazón política y finalmente de la brutal represión que culminó en la tragedia de Tlatelolco. Los 60 terminaron con una sensación agridulce, con la resaca de unos Juegos Olímpicos manchados de sangre y la certeza de que el modo del país y de ciudad que se había proyectado tenía fisuras irreparables. Sin embargo, de esas cenizas surgirían nuevas formas de resistencia, de crítica social, de expresión artística y de lucha ciudadana en las décadas venideras. La Ciudad de México de los 60, con su vibrante complejidad, su alegría ruidosa y sus dolores silenciosos, sembró las semillas de la urbe convulsa, crítica y eternamente fascinante que conocemos hoy. Fue la ciudad que soñó con despertar a la modernidad plena y que despertó abrupta y dolorosamente a una nueva realidad.